indican cuando se ve la imagen del PDF. Ya se ve, profesor. Ya, profesor, ya está. Sí, muy bien. Se ve. Nosotros hemos venido trabajando con el circuito básico, donde empezamos a comentar los tres elementos que conforman este circuito, que era la fuente de alimentación, que puede ser de alterna o directa, el elemento de control, que simplemente es un interruptor, y luego vimos lo que es el elemento de carga, donde precisamente se encuentran nuestros elementos pasivos, también conocidos como elementos eléctricos. Los tres que vamos a trabajar, habíamos mencionado que era el resistor, el capacitor y el inductor. Sin embargo, dentro del diagrama eléctrico siempre lo simbolizamos con una forma para poder determinar su comportamiento. Vimos que empezamos a trabajar primero sin fuente de alimentación, lo que implicaría que encontramos algo que se le conocen como redes pasivas. Y estas redes están conformadas a partir de dos o más elementos. Y mencionamos que existen tres tipos de conexión: la conexión tipo serie, la conexión tipo paralelo y la conexión tipo mixta. Se había mencionado que para hablar de este tipo de conexiones se tiene que fijarse uno en la conexión de las terminales de los componentes para determinar precisamente el tipo de conexión que conlleva cada uno de ellos. Habíamos explicado que existen redes totalmente puras, es decir, puramente resistiva, puramente capacitiva y puramente inductiva. La idea de estas redes es reducirlo a un único elemento total, ya sea resistivo, capacitivo o inductivo. Y esto lo hacíamos a través de expresiones matemáticas que determinaban ese comportamiento. Vimos también que en algunas ocasiones estas redes no pueden ser reducidas por conexión tipo serie o por conexión tipo paralelo. En este caso lo vimos con un ejemplo con los resistores y tuvimos que realizar una conversión de delta estrella o de estrella delta para poder realizar la reducción correspondiente. ¿Hasta ahí todos vamos de acuerdo? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. Luego sometimos a una fuente, conectamos la fuente de alimentación de corriente directa y empezamos a analizar componente por componente, solamente el resistor, solamente el capacitor y solamente el inductor. Vimos que cada uno de estos elementos tienen expresiones matemáticas que al ser sometidos a una fuente de alimentación nos interesan conocer dos parámetros eléctricos importantes. Uno de ellos es la tensión eléctrica, conocida como tensión, y cuya unidad es el voltaje, o volts en este caso, perdón. La otra es la intensidad eléctrica, conocida como corriente, y cuya unidad es el ampere. En base a esos dos parámetros, nosotros necesitamos ver ese comportamiento que va a tener al ser sometido a una fuente de corriente directa o a una fuente de corriente alterna. En este caso, las expresiones matemáticas que estuvimos analizando dentro de esos circuitos, aquí no los tengo, las expresiones nos indicaban cómo encontrar su corriente o su voltaje. Y vimos que un papel importante de esto es los dos tipos de fuente que llegábamos a tener. Uno de ellos era la fuente de voltaje, que en este caso lo representamos a través del símbolo de una batería, para indicar que es una fuente de tensión de voltaje constante, y el otro era una fuente de corriente. ¿Sí? Y en base a eso, nosotros decíamos si estaba en conexión tipo serie o en conexión tipo paralelo. Si conectábamos el último elemento equivalente a una fuente de tensión, la conexión que mencionamos era en tipo paralelo. Si el último elemento estuviera conectado a una fuente de corriente, su conexión es de tipo serie. ¿Por qué es importante esto? Eléctricamente hablando, cuando se tiene una conexión serie, su principal característica eléctrica es que todos los elementos tienen la misma tensión eléctrica.
todos los elementos tienen la misma tensión eléctrica, ¿sí? Si están conectados en tipo serie, la primicia en este tipo de conexión es que la intensidad eléctrica es la misma en cada uno de sus componentes. ¿Hasta ahí vamos todos bien? Sí, profe. Muy bien. Cuando lo sometimos en este caso con las fórmulas matemáticas, en el caso de resistor habíamos visto que era voltaje en función del tiempo, por así decirlo, y se quería determinar el voltaje en ese resistor, era igual a la resistencia por la corriente en función del tiempo. Sin embargo, como estábamos hablando de que estamos sometiéndolos a voltajes de corriente directa o continua, sus valores son constantes y es por ello que lo representamos con letras mayúsculas. El voltaje es igual a resistencia por corriente. Y en este caso, la ley de Ohm describe el comportamiento de ese resistor, donde dice que el voltaje es directamente proporcional a la resistencia y también directamente proporcional a su corriente. Si quisiera encontrar su valor de corriente, despejo el término de la ecuación y sé que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y en este caso, se describe de la siguiente manera. La corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional al valor resistivo. Es de esta forma nosotros podríamos determinar el comportamiento de este resistor. No ocurre lo mismo con el capacitor y con el inductor. En este caso, el capacitor, si yo deseaba conocer, en este caso, si el capacitor es sometido a una fuente de voltaje, en este caso, a una tensión constante entre las terminales del capacitor, este se va a comportar como un circuito abierto, lo que implica que la corriente que circula a través de este capacitor vale cero. Eso lo pudimos determinar a través de la ecuación. Recordemos que en este caso, la corriente en el capacitor era igual a la capacitancia por la derivada de su voltaje en función del tiempo. Y en este caso sabemos que el voltaje es un valor constante. Por lo tanto, implica que esa derivada, ¿cuánto vale? Cero. Cero. Lo que implica que la corriente en el capacitor vale cero. Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando el voltaje entre las terminales del capacitor sea un valor constante. Y en ese momento el capacitor se va a comportar como un circuito abierto. ¿Por qué circuito abierto? Porque al no haber al circuito, al estar abierto, la corriente automáticamente vale 0 amperes. Recordemos que para que haya un flujo debe de cerrarse el circuito. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. En el caso del inductor, para calcular su voltaje, dice que es igual a la inductancia por la derivada de su corriente, que es un valor constante, en función del tiempo. Y nuevamente, debido a esa derivada, ¿cuánto vale la ecuación? 0 volts. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Debido a eso, ¿cuándo ocurre esto? Cuando el inductor recibe una corriente constante entre sus terminales, este se va a comportar como un cortocircuito, dejando fluir toda la corriente a través del circuito. Pero el voltaje en este inductor automáticamente, ¿cuánto va a valer? 0 volts. ¿Sí? Habrá una corriente, pero no habrá un ¿qué? Voltaje. Un voltaje. Debido a estas características del comportamiento del capacitor e inductor en corriente directa, no los vamos a analizar casi hasta el finalizar nuestro curso para ver cuál es el comportamiento que se tiene con esos elementos. Y entonces nada más nos vamos a enfocar con el puro ¿qué? Con el puro resistor junto con la fuente de alimentación
ya sea de corriente o de voltaje, y vamos a trabajarlo con los 4 métodos analíticos que nos permiten determinar este comportamiento de la corriente y el voltaje. En este caso, primero con la ley de Ohm, en el cual se va a encontrar 2 temas, que es el divisor de tensión y el divisor de corriente. Luego pasaríamos con las leyes de Kirchhoff para la conexión tipo serie y conexión tipo paralelo. Luego pasaríamos con el método general de mallas y por último el método general de nodos. Entonces empecemos primero por la ley de Ohm. Me indican cuando se vea la presentación. Ya, profesor. Ya. Muy bien. Lo primero que siempre tenemos que observar para poder aplicar cualquier método es siempre estar al pendiente de la estructura resistiva. En este caso, ¿qué tipo de conexión tenemos ahí? Serie. Serie. En serio. Serie. Y entonces, lo que nos interesa es encontrar la resistencia total del circuito entre las terminales A y B y obtener un único elemento equivalente. ¿Sí? En este caso, llamado resistencia, ¿qué? Equivalente. Resistencia total. Equivalente o resistencia Ok. total o resistencia entre las terminales A y B. ¿Estamos? Ok, hacemos operaciones. Tenemos que la resistencia total es igual a la sumatoria de n igual a 1, número de elementos de la resistencia Rn. Hago el desglose de la ecuación. Resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. Coloco valores: 3 kiloohms, 2 kiloohms, 5 kiloohms, y en este caso nos da 10 kilómetros. 10 kiloohms. ¿Ok? Eso es tratando de sacar el elemento equivalente. Ahora, ¿qué pasa si lo someto a una fuente de voltaje? Voy a suponer que aquí conecto una fuente de voltaje de un valor de unos 30 volts. Muy bien. Pero hice mi resistencia equivalente y conecto mi fuente de 30 volts. ¿Cómo se encuentra en equivalencia a esa resistencia equivalente total? ¿En qué tipo de conexión? En paralelo. En paralelo. De tal forma que el voltaje que se encuentra aquí es el mismo voltaje que va a recibir ¿quién? La resistencia. La resistencia total. Entonces, el voltaje en la resistencia total, ¿sí? También sé que vale 30 volts. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Que al final de cuentas podría decir que se llama voltaje total. Voltaje total es una forma de darle un alias a la fuente de alimentación principal. ¿Sí? Muy bien. Si ya tengo mi voltaje total, también conozco mi resistencia total, ¿cuál es el único parámetro que me hace falta por localizar? La corriente. La corriente. Total. Entonces, la corriente total. Aplico la ley de Ohm de forma general. Aquí se dice que es de forma general porque he reducido todo el circuito a un único equivalente y estoy trabajando con la única fuente de alimentación principal. Entonces, desde ese punto de vista, cuando yo primero hago la ley de Ohm, dice corriente y luego se maneja los subíndices. Los subíndices tienen que ver si tengo que hablar con un valor total o tengo que especificar algún componente que estoy analizando. ¿Estamos? Entonces, aquí sería corriente total. Es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Sustituyo valores. 30 volts entre 10 kiloohms. ¿Y cuánto nos da esto? Tres amperios. Ok, 3 por 10 a la menos 3.
Muy bien. Aquí viene algo muy importante. Si se dan cuenta, en algunas ocasiones dentro de la electrónica se utilizan algo que se llama connotación científica. La connotación científica es expresar un valor ya sea en base 10 o a través de un prefijo. En el caso de los prefijos más utilizados y base 10, digamos, en el caso de 10 a la 3, se representa algo que es el kilo. En prefijo, pues utilizamos simplemente la letra K. Podemos ocupar 10 a la 6 y viene siendo el mega. Y utilizamos por regular la letra M mayúscula. O a veces la palabra MEC, depende del texto del libro que estemos trabajando. ¿Sí? O el último, 10 a la 9. ¿Cuál sería el después del mega? ¿Giga? El giga, pero el giga es un valor de 10 a la ¿qué? A la 12. A la 12, ¿no? Exacto. A la 12. Y luego están los prefijos de menor valor, que en este caso es 10 a la menos 3, que sería en este caso el mili. Con el prefijo lo representamos la letra con la letra M. 10 a la menos 6, que es el micro, representado con la letra mu. Y por último, 10 a la menos 9, que en este caso es el nano. Otro valor que se llega a utilizar mucho es el pico, que en este caso es representado con la letra P y simplemente es 10 a la menos 12. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes quieren expresar estos valores, en el caso que tenemos aquí, sería como decir, divido 30 entre 10,000. ¿Debido a quién? Al prefijo. Quedaría entonces 3 por 10 a la menos 3, profe. Así es. ¿Sí? Entonces quedaría como el resultado 3 por 10 a la ¿cuánto? Hola. 3 por 10 a la menos 3. Menos 3. Ohms. Puede que la Amperes. calculadora me vaya arrojado este siguiente resultado, 0.003 amperes. Pero ahí sería kilo ohms, algo así, ¿no? No, no, no. Nada más así, 0.03 amperes. Miliamperes, ¿no, profesor? Sí, o 3, ¿qué? Miliamperes. Aquí viene algo muy importante. Cuando ustedes trabajan con la calculadora, es importante trabajar con base 10 o trabajar con el valor que corresponde, pero la idea de la connotación científica es no anotar todos los ceros para que sea más fácil hacer los cálculos matemáticos. Pero no se debe de olvidar que ahí está un prefijo, cuyo valor está elevado a esa base 10 a una potencia. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. En la calculadora, en algunas ocasiones, depende de la calculadora, te va a dar este valor, 0.03 amperes. Es correcto. Está en su valor decimal. ¿Sí? Si tú lo quieres en base 10, entonces el punto decimal lo tienes que recorrer 3 puntos hacia el lado derecho, de izquierda a derecha, viéndolo de frente. Entonces, con base 10 sería representado por 10 a la menos 3, o puede con su prefijo, utilizando nada más la letra, sería 3 miliamperes, que sería lo correspondiente. Cualquiera de los tres datos que tú representes es correcto, a menos que el profesor te diga que lo quiere, que lo expreses en base 10 o con su prefijo. Pero si no es el caso, cualquiera de los tres resultados, sin problema, es el correcto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Oiga, profe, todo profesor, bien. tenemos una duda.
Sí, Es que me revolví. Ya que dice que 30 volts sobre 10 kiloohms, el resultado sale 10 por 3 por 10 a la menos 3, porque es mili, de kilo se cambia. es que recuerden que los valores cuando están en el punto decimal en el centro, ¿sí? Si tú lo recorres del punto decimal de cómo está, de izquierda a derecha, es precisamente cuando empiezan los valores pequeños, mili, micro, nano, pico. Cuando tú recorres el punto decimal hacia tu lado izquierdo, entonces entran los prefijos kilo, mega, giga. Sí, sí, ¿Sí? sí. Muy bien. Yo recomendaría que traten de buscar algunos valores, algunos ejercicios que hablen con respecto a los prefijos de base 10 con los prefijos kilo, mega, giga para que se vayan acostumbrando con los valores. Porque, ¿qué pasa si no meto este valor en la calculadora? Pues voy a dar un resultado totalmente, ¿qué? Equivocado, profesor. Equivocaron, erróneo nada más. Y eso, pues, lógicamente les va a restar puntos en el día del examen. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, profe, ¿Sí? digamos, ahí cuando es 3 kiloohms más 2 kiloohms más 5, no da 10, sino da 10.000 kiloohms. Y No, eso se divide entre 30. ¿O da? no, porque la base es la misma. ¿Se acuerdan cuando trabajan con potencias? Ah, ok, sí. ¿Sí? Sí, sí, Cuando sí. se suman las potencias, ¿qué pasa con la potencia? Se deja igual y simplemente se suman los enteros. Aunque tú puedes hacer lo siguiente, 3,000 más 2,000 más 5,000, al final te da 10,000. Y ese lo representas en valor kilo o lo representas con base ¿qué? Con 3. ¿Sí? En base 10, que es 3. ¿Estamos de acuerdo? Ok, y por eso es 3 por 10 a la menos 3. No, no, ese es el resultado de esa Ah, operación. Considero que hay un pequeño problema con la connotación científica. El lunes yo les daré un apunte con respecto a ello para que se corrijan en esta parte. ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. sí, profe, gracias. Muy bien. Es muy importante porque a final de cuentas, cuando yo hago la connotación, no pongo en la calculadora 10K porque no existe la letra K en la calculadora. Y entonces tengo que saber cuál es la equivalencia en decimal para poderlo meter o en base 10 para que se pueda realizar. Ustedes cuando ponen la calculadora en la operación, hacen lo siguiente. Si es en base 10, pues pongo 30, divido entre, tengo que abrir un paréntesis, es muy importante, pongo 10, exponente, es cuando aparece la base 10 y lo pongo al valor de 3. Cierro el paréntesis y le doy igual. ¿Qué valor les aparece? No es exponente, creo que aparece como por 10 a la n. No sé, depende de la calculadora. ¿Qué resultado les dio? 0.03. Está 0.03. ¿Estamos de acuerdo? Ese es lo que Sí, les profe. aventa la calculadora. Y yo si lo quiero en base 10, entonces tengo que poner ahora sí exponente. Hay un ENG, si no me acuerdo, cuando recuerdo hay una tecla ENG.
y te recorre el punto decimal de forma automática. Si tú le pones Shift, te lo recorre hacia el otro lado. ¿Sí? Y te lo va dando en base a 10. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Ya está. Tenemos la corriente total. Ahora, esa corriente total, ahora tengo que recorrer a qué tipo de circuito teníamos en ese momento dentro de la red de la resistencia total. ¿Cómo se encontraban todos los resistores? En serie. En serie. En serie. ¿Y cuál es la principal característica eléctrica de un circuito serie? Que la intensidad eléctrica es la misma en cada uno de los circuitos. Entonces, si mi corriente total ya sé que vale 3 miliamperes y observo que mi circuito resistivo es una conexión serie, por lo tanto, ¿cuánto vale la corriente en la resistencia R1? 3 miliamperes. 3 miliamperes. ¿Cuánto valdrá la corriente en la resistencia R2? Igual 3 miliamperes. 3 miliamperes. ¿Cuánto valdrá la corriente en la resistencia R3? También 3 miliamperes. Ok. Ahora observo cada resistor. ¿Qué parámetros tengo en cada uno de ellos? Pues en el resistor R1 conozco su corriente y también conozco su valor resistivo, pero me hace falta por localizar quién. La tensión de voltaje. Sí. Aquí viene algo muy importante. Cuando nosotros decimos ese parámetro, ahorita estoy viendo que hay una confusión con las palabras, lo podemos describir de la siguiente manera. Tensión eléctrica este es el nombre del parámetro dentro de la norma mexicana, cuya unidad es el volt. ¿Sí? Esa es la unidad de la tensión eléctrica. ¿Qué es la tensión eléctrica? Es la fuerza electromotriz que mueve a los electrones. En algunas ocasiones, en lugar de decir tensión eléctrica, en la jerga, en la jerga ahora sí de la electrónica o de la eléctrica, le podemos decir voltaje. Donde la unidad sigue siendo ¿qué? El volt. El volt, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones dentro de esta jerga podemos ocupar el término voltaje o el término tensión eléctrica y estaríamos hablando del mismo parámetro, pero el lenguaje es el que estaríamos manejando. No puedo decir tensión eléctrica, voltaje. Es ilógico. O hablas voltaje o hablas en tensión eléctrica, el mismo. Y la unidad es el volt. ¿Estamos? Igual pasa con la corriente. La corriente es en la jerga, digamos, popular, pero en la norma mexicana se debe decir que es la intensidad eléctrica, cuya unidad es el amper. ¿Qué es esto de la intensidad eléctrica? Pues es el flujo de electrones que pasa a través de un circuito. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Muy bien. Ahora, ya tengo la corriente, tengo el valor resistivo y lo único que me hace falta por localizar es el voltaje. ¿Qué es lo único que aplico? La ley de Ohm, pero ahora de forma particular en cada uno de estos elementos. Y entonces expreso la ley de Ohm en cada uno de ellos. El voltaje en el resistor R1 es igual a la corriente, que en este caso, como se trata de la misma corriente total, pues puedo escribirlo así, la corriente total, o el resistor llamado R, ¿qué? 1. Sustituyo operaciones, 3 miliamperes por 3 kilo ohms. ¿Y cuánto nos da el resultado?
Nuevamente, recuerden que en la calculadora podemos meter .003, Da 9, ¿no? ajá, por 3000. Ujú. Da 9. ¿9 qué? 9 Ahí me dio volts. 9 9 volts. megavolts. 9 volts, nada más. Ok. Vamos con el voltaje de R2. Nuevamente es la corriente que sigue siendo la corriente total por la resistencia R2. 3 miliamperes. 2 kilo ohms. ¿Cuánto nos daría? 6 volts. 6 volts. 6 volts. Y por último, el voltaje de R3. Corriente total por la resistencia R3. 3 miliamperes por 5 kilo ohms. Ajá. 15 volts. 15 volts. 15 volts. Por favor, sumen el voltaje de R1, R2 y R3. Da 30. 30, que debe ser precisamente los 30 de la fuente de voltaje, porque están en conexión paralela. ¿Estamos? Si el resultado fuera mayor, entonces tenemos un problema de cálculo. ¿Estamos? Ahora, ¿qué observaron dentro del circuito serie? ¿Qué pasa con el voltaje? Tiende a dividirse, ¿sí? En una parte se fueron 9 volts, en otro se fueron 6 volts, y en el otro se fueron 15 volts. Este voltaje que se le llama aquí, cuando está en los resistores o en cualquier otro componente, se le llama caída de tensión. Recordemos que el voltaje es la fuerza electromotriz con la que se mueven los electrones. Entonces, cuando llegan a un resistor, esa fuerza se ve diezmada por cada uno de estos elementos. De tal forma que para que pasen esa cantidad de electrones de 3 miliamperes, necesita una fuerza de 9 volts para poderse mover y dejar pasar esos 3 miliamperes. A esto le estoy restando precisamente una caída de tensión de la fuente de voltaje. ¿Estamos? Por eso se llaman caídas, porque van restándole fuerza a la fuente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Yo sí. Sí, profesor. Muy bien. Ahora, ya vimos que en un circuito serie, la intensidad eléctrica es la misma. Y el voltaje tiende a ¿qué? Divisa. A dividirse. ¿Dónde tengo la mayor caída de tensión? ¿En el resistor de mayor valor o de menor valor? En el de mayor, R3, que En son el de 15. mayor valor. Siempre voy a tener la caída de tensión en el de mayor valor. Ok. Debido a esta característica de que el voltaje tiende a dividirse, también entra un concepto que se llama divisor de tensión. ¿Sí? Y tiene esta expresión matemática. El voltaje en la resistencia Rx es igual al voltaje total por la resistencia X entre la resistencia total. ¿Sí? Para que yo pueda aplicar un divisor de tensión debe de cumplir la siguiente característica. Que los resistores se encuentren en conexión serie. ¿Sí? Que los resistores se encuentren en conexión serie y que se encuentren conectados en paralelo a una fuente de voltaje. ¿Sí? Recuerden, primero tenemos que hablar del resistor y luego de la fuente. Entonces, los resistores están en conexión serie y conectados en paralelo a una fuente de voltaje. En este caso, los mismos 30 volts. Voy a aplicar el divisor de tensión y voy a encontrar directamente el voltaje en la resistencia R2. Entonces, el voltaje en la resistencia R2 es igual al voltaje total por la resistencia R2 entre la resistencia total. Aplico el valor. Voltaje total, ¿cuánto vale? 30 volts. ¿Cuánto vale la resistencia R2?
2 2 kilo kilómetros. y lo divido entre la resistencia total. Pero es la resistencia total de qué tipo de circuito, serie o paralelo. Serie. Serie, ¿sí? Es de la resistencia total de un circuito serie. Entonces, ¿cuánto vale esa resistencia total de ese circuito serie? Habíamos dicho 30 miliamperes. No, resistencia. Ah, ok. 10 kilómetros. 10 kilo ohms. 10 kilómetros. Hacemos operaciones. $30 por 2,000 entre 10,000. Da 6 ¿Veis qué? kilo. Ah, no, es volts. Volts. El voltaje que tenemos aquí por el divisor de tensión es el mismo que resolvimos por la ley de Ohm. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la única diferencia entre uno y otro? La diferencia es que en la parte superior primero tuve que reducir. Vamos a ver el proceso. Reduzco los resistores y encuentro una resistencia equivalente total. Conecto a la fuente de alimentación, en este caso es una fuente de voltaje, lo que implica que está en conexión paralela y ello implica que el voltaje es el mismo en este resistor. Como conozco su voltaje y conozco su valor resistivo, me falta conocer la corriente. Aplico la ley de Ohm de forma general. Corriente total, voltaje total entre la resistencia total. ¿Sí? Una vez que ya encuentre esa corriente total, nuevamente tengo que ver qué es lo que estaba conectado entre las terminales A y B. Y me di cuenta que es un circuito que está en conexión serie. Recordando la característica de esa conexión, eléctricamente hablando, dice que la intensidad eléctrica es la misma en cada uno de sus componentes. Por lo tanto, la corriente de 3 miliamperes pasa igual por R1, por R2 y R3. Ahora ya conozco su valor de su corriente, conozco su valor de resistivo y ahora lo que me hace falta por encontrar es su voltaje. Y ahora nuevamente aplico la ley de Ohm de forma particular en cada uno de estos elementos. El voltaje en R1 sería la corriente total por la resistencia R1. Hago operaciones y me da 9 volts. Lo mismo pasa por el voltaje de R2 y el voltaje de R3. Si yo quisiera aplicar el concepto llamado divisor de tensión, lo primero que debo de observar es que los elementos resistivos se encuentren en conexión serie y que estos elementos se encuentren en paralelo a una fuente de voltaje. Cuando cumplen la condición de estructura de estos elementos, aplicamos el divisor de tensión, donde me indica que el voltaje en la resistencia X es igual al voltaje total por la resistencia Rx entre la resistencia total. Recuerden que en este caso la X es una variable que va a ir cambiando de valor según el elemento que quiero analizar. Entonces, si quisiera al voltaje de R3, entonces el voltaje de la resistencia 3 sería el voltaje total por la resistencia 3 entre la resistencia total. Y debe ser la resistencia total de un circuito tipo ¿qué? Serie. Solamente si es cuando aplicamos el divisor de corriente. ¿Qué hubiera ocurrido si en lugar de la fuente de tensión pongo una fuente de corriente? Estaría en serie la resistencia. Ok, primero, ¿cómo se encuentran todos los resistores? Serie. En serie. Y encuentro la equivalencia. ¿Sí? Y esa equivalencia está conectada al final con una fuente de corriente. ¿Cómo se encuentra en conexión? En paralelo. No, En serie. en serie. Ya se había dicho por qué serie. ¿De acuerdo? ¿Por qué serie? Porque a final de cuentas, la corriente que circula aquí, vamos a suponer que es 1 amper, y yo quisiera medir la corriente que circula por este elemento, ¿cuánto voy a medir?
también 1 ampere. Por lo tanto, tengo que decir que al final, cuando se encuentre conectado con una fuente de corriente, está en conexión serie. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Sí? Aunque la conexión se ve igual, pero el análisis es diferente debido a las características de la fuente. Entonces, si aquí ya sé que está en serie con lo que está conectándose acá, automáticamente, ¿cuánto valdrá la corriente en R1? 1 ampere. Ampere. Ver, ¿cuánto valdría la corriente en R2? 1 ampere. Igual 1 ¿Cuánto ampere. valdrá la corriente en R3? También 1 ampere. 1 1 ampere. ampere. Si ya tengo el valor de la corriente y tengo el valor de la resistencia, ¿qué me falta por localizar? Voltaje. 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 Entonces puedo encontrar el voltaje de R1 más el voltaje de R2 más el voltaje de R3. La sumatoria de estos me da el voltaje total del circuito, que también va a ser el voltaje de la fuente. ¿Sí? Pero tiene que ver con la conexión. Entonces recuerden, la clave del éxito en este caso, primero siempre analizo los elementos pasivos, cómo están en conexión. Y luego, si este elemento equivalente queda conectado a una fuente de voltaje, entonces mencionaré que está en conexión paralela. Si queda la equivalencia con una fuente de corriente, entonces tengo que decir que está en conexión tipo ¿qué? En serie. Serie. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿cuándo aplico un divisor de tensión? ¿Cuál es la principal característica que debe de cubrir o las características que debe de cubrir? ¿Alguien lo puede mencionar nuevamente? Que los componentes estén conectados en serie y que estos a su vez estén conectados en paralelo con la fuente. Ok. Ahí pasaron dos cosas importantes. ¿Cuáles componentes? Componentes puede ser cualquiera. Los resistores ¿Qué tipo de fuente? ¿Era de tensión o de corriente? de tensión. Ok, nuevamente, agregando esas características, ¿cómo quedaría la oración? Que los componentes resistivos deben de estar conectados en serie ¿Correcto? y su equivalente debe de estar conectado en paralelo con una fuente de tensión. ¿O correcto? ¿Están de acuerdo todos los demás? Sí, profe. Sí. Sí. Cuando cumple esas características, entonces podemos aplicar el divisor de tensión. Mientras tanto, no lo vamos a poder realizar. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, profe. ¿No? Profe. Muy bien. Ahora, primero identificamos la estructura que tenemos en la siguiente diapositiva. ¿Cómo se encuentran los elementos? En paralelo. En paralelo. Eso es Paralelo lo más ambos. obvio que de los obvios de todo lo de ahí de forma inmediata. Aquí tenemos a R1, R2 y a R3. Y ya sabemos que todos están en paralelo. ¿Qué pasa si lo conecto a una fuente de voltaje? Vamos a suponer que esta fuente vale 12 volts. ¿Cuál es la principal característica de un circuito paralelo eléctricamente hablando? Su voltaje es el mismo. Entonces, El voltaje es el mismo. Pues, ¿cuánto vale el voltaje en R1? 12. 12, En R2 12. 12. y en R3. 12. Entonces simplemente tengo que aplicar la ley de Ohm para encontrar la corriente en cada uno de estos resistores. ¿Estamos? Entonces como que no tiene mucho chiste el hacer la aplicación porque sé que esa característica implica en un circuito paralelo que el voltaje es el mismo. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de conectar la fuente de tensión pongo una fuente de corriente? La corriente cambia, ¿no? En cada resistor. ¿Ok? La corriente cambia en cada resistor y aparte conocemos el voltaje de todo el circuito. No, porque No. se divide. No. ¿No? No se divide, no lo conocemos. ¿Sí? Conozco la corriente que vale, vamos a suponer que 2 amperes. ¿De acuerdo?
¿Sí? La pregunta es, ¿conozco su voltaje total? No, profe. No, profe. ¿No? Es un término desconocido. ¿Conozco el voltaje en R1, R2 y R3? Tampoco, por ende. ¿Conozco la corriente que circula por R1? Sí, ¿Sí? ¿Cuánto vale? 2 amperes. 2 amperes. 2 amperes. No, no la conocemos. No, porque no es igual en todos. Solo si es en serie, ¿no? Ok, Correcto. solamente si es en serie es la misma, pero si es en paralelo tiende ¿a qué? A dividirse. ¿Estamos? Por lo tanto, yo sé que no van a ser 2 amperes, va a ser una corriente totalmente diferente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calcular esto? Nuevamente, tengo que partir de la ley de Ohm de forma general. ¿Qué tengo que hacer primero? La reducción de resistores. La reducción de resistores. Entonces, hago la reducción de resistores y encuentro una resistencia equivalente total. ¿Sí? Y en este caso, como sé que es un circuito paralelo, aplico la fórmula, que es el inverso de la sumatoria de los inversos de cada una de las resistencias. ¿Cuánto nos da el resultado? $3.84 ohms. Otros 2 dígitos, por favor. 8461 ohms. En valor fraccionario, 50-13. 30 sobre 13. ok, si quisiera tener valores más exactos, pues trabajo con la forma fraccionaria. Si no quiero, si quiero tener una mejora, una aproximación, puedo trabajar con el valor decimal, pero respetando por lo mínimo 4 dígitos o 4 cifras significativas a partir del punto decimal. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Lo conecto hacia la fuente de corriente. ¿Qué tipo de conexión tenemos con la fuente de corriente y la resistencia total? En serie. En serie. Serie, ¿sí? Lo que implica que esta corriente total es la misma que va a circular ¿por dónde? Por Por RT. todo el circuito. Por RT. Resistor. Entonces aquí tendríamos 2 amperes. ¿Qué parámetro me hace falta por localizar? Voltaje. El voltaje. Entonces aplico la fórmula correspondiente. Voltaje total es igual a resistencia total por la corriente total. Sustituyo valores. 7.6923 Ok. volts. Dejen, pongo bien los valores ahí. Recuerden que la secuencia es fórmula y sustitución de la misma. ¿Vale? Son 3.84. 71 ohms por 2 amperes. Y ahora sí, por favor, compañeros, 7 punto ¿qué? 69.22 Unidad. volts. Volts. Muy bien, ya encontré el voltaje. Me regreso al circuito original. Sé que el voltaje total ahora sí vale 7.69 volts. Y veo que mis resistores están en conexión, ¿qué? Paralelo. Paralelo. Por lo tanto, ¿cuánto vale el voltaje en R1? Siete punto sesenta y nueve. 7.6922. El voltaje en R2 Igual. También igual. y el voltaje en R3, Lo Igual, mismo, mismo. 769. lo mismo. Entonces, ¿cuál es el único parámetro ahora que me falta por cada uno de esos resistores? La intensidad. La intensidad. Entonces aplico la corriente en R1 es igual a la corriente total
¿No es cierto? Es el voltaje total, ¿no? Al voltaje total sobre el valor resistivo R1. Entonces, sacamos 7.6922 entre 50 ohms. ¿Cuánto nos da? Punto 1538. Punto 1538 amperes. En prefijo base 10. Recorremos el punto decimal hacia el lado derecho, entonces significaría 153. 3.8 kilo. No, es cierto. No, Miliamperes. miliamperes o 153.8 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Sí? Recuerden, punto decimal hacia mi lado izquierdo implica milikilopicos, ¿sí? De mi punto decimal hacia mi lado izquierdo, entonces entra el deci, el centi, el kilo, el mega, el giga, el tera, ¿sí? Muy bien, la corriente en R2. 1.5384 amperes. 1.5384 amperes. Y por último, la corriente en R3. 0.3076 amperes. Entonces, esto implicaría 307.6 miliamperes. Si sumo todas las corrientes, nos va a dar la corriente total de ¿quién? De 2, ¿no? De 2 amperes. ¿Sí? El de la fuente. Entonces, ¿cuándo se aplica un divisor de corriente? ¿Qué es lo que debe de cumplir como estructura? Que los resistores estén conectados en paralelo y en serie, a su equivalente en serie con una fuente de corriente. Correcto. ¿Están de acuerdo todos los demás? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos a comprobar si esto era cierto. Vamos a suponer que en el circuito de abajo tengo los 2 amperes. Voy a encontrar la corriente en R2. Entonces, aplico el divisor de corriente que tenemos aquí. No es la única expresión que hay en divisor de corriente, hay otras más. Hay 3 variantes. Entonces, la corriente en R2 es igual a la corriente total o la resistencia total entre la resistencia R2. Hacemos operaciones. Corriente total, ¿cuánto vale? 2 amperes. 2 amperes. Resistencia total, pero la resistencia total de un circuito, ¿qué? Paralelo. Paralelo. ¿Cuánto nos da, cuánto vale en este caso, esta resistencia total de este paralelo? En 3.8461, ¿no? 3.8461 ohms entre la resistencia R2, que vale en este caso 5 ohms. ¿Cuánto nos daría esto? 1.5384. 1.5384. Correcto. Amperes. Y si observamos, es lo mismo que obtuvimos en la parte superior. ¿Sí? Entonces, recapitulando esto. Cuando se quiere trabajar la ley de Ohm, ¿sí? Primero reducimos el valor resistivo hasta obtener un equivalente. Observamos con qué tipo de fuente está conectado. En este caso, una fuente de corriente implicaría que está en conexión serie
y entonces la corriente que circula por la resistencia total es igual que el de la fuente. Y aplicamos la ley de Ohm para encontrar el voltaje total. Aquí aplicamos la ley de Ohm de forma general. Una vez que obtuve el voltaje total, me regreso para observar cómo se encuentra la conexión de la equivalencia, en este caso de la red pasiva. Me doy cuenta que todos los resistores están en conexión paralelo, lo que implica que ese voltaje total que yo encontré va a ser el mismo para R1, el mismo para R2 y para R3. Por lo tanto, tengo que aplicar nuevamente la ley de Ohm de forma particular en cada uno de los resistores y de esa manera determinar su comportamiento en corriente y voltaje en cada uno de esos componentes. Por otro lado, si quiero evitarme encontrar, si el enunciado nomás me pregunta encontrar la corriente en el resistor R1 o en el resistor R2 o en el resistor R3, no es necesario que tenga que realizar todo este procedimiento. Lo único que tengo que hacer es aplicar el divisor de corriente, siempre y cuando los resistores se encuentren en conexión paralela y conectados en serie a una fuente de corriente. Se aplica la ecuación correspondiente y se obtiene el resultado esperado. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Profe, una pregunta rápida, nada Sí. más. Aquí no se... bueno, no sé si se puede redondear las cantidades. Por ejemplo, en la corriente total, que quedó 7.69, aquí no se redondea a 8 o no es, no se admite. Por regular no los admitimos porque los valores, en este caso, debe de haber un error de un más menos 0.1%, más bien desde más menos una décima. Ok, entonces es preferible manejar así el valor como es, con Todo 4 tal cual decimales. como es, así es. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes trabajan, bueno, para aquellos que vayan al área de mantenimiento y sobre todo en la parte de instrumentación, los valores que se llegan a manejar deben de ser los más precisos o los valores más exactos para que la máquina no llegue a fallar. Lo mismo ocurre cuando ustedes quieren hacer, cuando quieren ir a comunicaciones y quieran transmitir una señal, debe de estar dentro de una frecuencia específica. No sé si se han dado cuenta que cuando una frecuencia estamos escuchando en la radio y de repente entra otra frecuencia a escucharse en ese momento. De encima, ¿no? ¿Sí? Como que se encima el valor. Eso es porque se salió fuera de la banda de frecuencia establecida. Y es una cosita de nada, estamos hablando de apenas 0.2 gigahertz o 0.2 kilohertz. Y debido a esa pequeña diferencia es por eso que es cuando digamos que entra un ruido dentro de la estación. ¿Qué va a pasar en este caso? Que a la que van a multar es a la que invade esa frecuencia. ¿Sí? Y es una cosita de nada, ¿eh? O sea, por valores, desde el punto de vista de valores, se ve poco, pero está en el orden de los kilos y de los gigas. Entonces, imagínense, vamos a suponer que el cálculo les dio 1.2 megahertz. ¿Ok? Y que el resultado tú me dices, bueno, 1.28 megahertz, pero lo redondeaste, ¿sí? Dices punto 28, lo voy a poner a punto 3, 1.3. ¿Cuánta diferencia hay entre 1.3 y 1.28 en términos de megas? Voy a escribir la cifra como corresponde. 13 millones y el otro vale 128,000. ¿Cuánto es la diferencia?
Para 13 millones, para 12 millones 800,000. 200,000. ¿Y a poco es poco? Pues no. ¿Fue poquito o es demasiado? Es mucho. Es Sí, es mucho, demasiado. por eso no nos podemos dar el lujo de redondear en este caso en los circuitos eléctricos. Esos redondeos, a pesar de que nos puedan dar resultados magníficos, sí es permisible cuando son valores muy pequeñitos, pero cuando ya son valores mucho más grandes, el error de valor es muy grande. Por eso no se debe en este caso, de Redondearlo. redondearlos. No es lo recomendable. ¿Sí? Ahora sí, no es por una cuestión meramente mía, sino simplemente porque ya en la realidad, cuando tú estás en el campo laboral, esos pequeños errores que en lo particular la escuela te lo enseñó, no fue culpa tuya porque así te dijo la escuela, puedes redondear, pero te perjudica a la larga. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Muy bien, Gracias. de nada. Bien, veamos este circuito. Antes de meterle datos y esto, primero analícenlo cómo se ve en conexión. No me digan, solamente analícenlo en conexión. ¿Ya quedó? Sí, profe. Ya imaginamos cómo está la cuestión. Muy bien, vamos a empezar a darle valores. Recordemos que en este caso la reducción siempre la vamos a hacer del punto más alejado entre las terminales A y B. En este caso vamos a comenzar de derecha hacia mi izquierda. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Sí, está bien. En este caso, ¿qué tengo que hacer primero? R6 con R4 y R5 están en paralelo. Pero primero empezaríamos con R4 y R5 porque están en serie. Correcto. Primero tendríamos que realizar el serie de R4 con R5. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Tratando de darle un poquito de orden, ¿no? Muy bien. Y tengo una resistencia equivalente para ello. Entonces, también voy a conectar una fuente de voltaje y voy a saber el voltaje, la corriente total y el voltaje y la corriente de cada uno de los elementos. Para esto, primero tengo que empezar por reducir la red pasiva. Encuentro la equivalencia R4 con R5, sé que están en serie y tengo una resistencia llamada RA. Muy bien, ese RA con R6, ¿cómo se encuentran? Paralelo. Paralelo. En paralelo. Ok, hago el paralelo. ¿Sí? Encuentro la equivalencia llamada RB. ¿Sí? Ahora, ya tengo a R, de ahí puedo hacer la serie de R1 con R2 y de R3 con RB. Y al final, ambos equivalencias quedarían ¿en qué? Paralelo. En paralelo. Tendría este resultado. Al final, pues realizaría el paralelo y encontraría la resistencia total. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale el voltaje en RC? Es constante el voltaje, igual y es 32. 32. ¿Cuánto vale el voltaje en RD? 32. ¿Por qué? ¿Por qué me dicen que es 32? Porque están conectados en un circuito paralelo. Paralelo. ¿Y cuál es la principal característica de un circuito paralelo? Eléctricamente hablando. El voltaje es constante. No, en el voltaje es cada el con- ¿qué? El mismo. El mismo. Profe, ¿Sí? en RD salió de la suma de R3 y RB, ¿verdad? Así es. Ok. De serie. ¿Vale? ¿Vamos ya hasta ahí? Sí, sí, está bien. Ok. Sí, está bien. Sí, aquí hay un error en la sintaxis.
Tache para el profe. ¿Ok? Y de esta manera puede encontrar la corriente que circula por RC y que circula por RD. ¿Vamos ya hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profe. ¿Qué pasaría si ya nada más quiero localizar el voltaje en R1? Nada más el voltaje en R1. Necesitamos el... Sería la fórmula de Divisor. la Primero, ¿cómo se encuentra R1 y R2? serie. Serie, Sí. ok. ¿Y esa serie cómo será conectado con la fuente de tensión? En paralelo. En paralelo. ¿Cumple la condición de un divisor de tensión? Sí. Sí. Sí, profe. Podemos Sí, usar sí la cumple. ecuación de división de tensión. Ok, voy a poner la fórmula. El voltaje en la resistencia X es igual al voltaje total Por la resistencia de R1 por la resistencia R1 sobre la resistencia total. sobre la resistencia total del circuito. Serie. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Pongamos datos. Voltaje total, ¿cuánto vale la fuente? 32 volts. Ok, 32 volts. ¿Cuánto vale la resistencia R1? 1 kilo ohm. 1 kilo ohm, ¿correcto? Entre la resistencia total. Sería el serie de las dos resistencias, ¿no? La 1 y la 2. ¿Cuánto valdría la resistencia total? 2 kilo ohms. 2 kilo ohms. 2 kilómetros. ¿Sí? Viene algo muy importante. Cuando se dice resistencia total, lo toman así literalmente pensando que es la resistencia total de todo el qué, El El circuito. circuito. de todo Yo el también pensé circuito. que era Sin todo el embargo, circuito. el divisor de tensión lo estamos aplicando para todo el circuito o específicamente para la rama donde se encuentra la conexión serie. Solo para la rama. Solamente para la rama donde se encuentra la conexión serie. Es por eso que decimos que la corriente, la resistencia total es la de 2 kilo ohms y nada más. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Sí. Sí, profe, de acuerdo. Muy bien. Entonces, hagamos cálculos. ¿Qué número es el que está al lado de 32? ¿El de 32? Son Ok, entonces, déjame resultar 16. Serían 16 volts. Sí. ¿Y sí? 16 volts. ¿Cuánto valdría el voltaje en resistencia R2? ¿16 volts? Igual, ¿no? Correcto. Lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque cuando ustedes tienen un circuito serie y los resistores son del mismo valor, tiende a dividirse por proporción ese voltaje. ¿Sí? Si aquí fueran 5 kilo ohms y 5 kilo ohms, ¿cuánto valdría el voltaje en R1? Vuelvo a 16 mencionar, volts. 16 volts. Cuando tienen un valor resistivo del mismo valor, el voltaje tiende a dividirse por igual. Si son 2, si fueran 3, pues se divide a 1/3 del valor. Si fueran 4, pues 1/4 de valor. Siempre y cuando en la conexión serie tengan el mismo ¿qué? El mismo valor. El mismo valor. No El importa si mismo aquí valor. vale 10, 10 y 10,
o 5, o 5, o 5, o 1 mega, todos modos, el voltaje es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar por el valor es la corriente. Si la resistencia es más grande, pues la corriente es pequeña. Si la resistencia es pequeña, la corriente es muy grande, ¿sí? Pero el voltaje, cuando los resistores tienen el mismo valor, sigue siendo exactamente la misma cantidad en proporción al número de resistores que se conecten. Si son 2, pues es a la mitad. Si son 3, al tercio. Si son 4, al cuarto del valor. Es una forma rápida de visualizarlo. Sin embargo, por cálculo matemático lo tenemos que demostrar. ¿Estamos? Sí, profe, de acuerdo. ¿Sí? Bien. Sin embargo, en la próxima sesión, el día lunes, vamos a ver lo que es una fuente aparente, fuente de voltaje aparente y fuente de corriente, cuando aplicamos lo que es el divisor de corriente y el divisor de tensión, en una red lógicamente más compleja. ¿Ok? Está bien, profesor. Muy bien. Más adelante estaríamos trabajando con el concepto del divisor de corriente que nos faltaría en este tema. ¿Ok? Sí, profesor. Vamos a ver también, vamos a retroalimentar cómo realizaron sus ejercicios con la primera tarea de los resistores en reducción para ver si lo hicieron de forma correcta o hubo un error por ahí. Y ustedes se den cuenta del error. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Nada más que cabe mencionarles que lo voy a hacer muy rápido para que se vea el proceso y ya si hay alguna duda, pues nos detenemos un poquito. Si no, pues nos seguimos con el siguiente hasta, creo que donde más se les complicó fue en los últimos 3 ejercicios. Sí, justo lo que le iba a comentar. En ¿Sí? los últimos 3 sí me confundí mucho. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a ver el próximo día lunes. Y terminando ese tema, cuando ya vemos fuente aparente, le vamos a agregar al circuito una segunda fuente. Y nos vamos a dar cuenta que ya no podemos aplicar la ley de Ohm. Y entonces tendríamos que entrar con el siguiente método analítico. En este caso, las leyes de Kirchhoff. Pero en su momento lo vamos a explicar. De mi parte, por el día de hoy sería todo. Les deseo una excelente noche. Solamente pasaré lista de asistencia rápida. ¿Listo?